Muy buenos días, queridos estudiantes. El tema de hoy va a ser teorema de Pitágoras. Tenemos una pequeña definición. El teorema de Pitágoras establece que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados, los lados que son los catetos. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B, y la medida de la hipotenusa es C, se establece que tenemos la siguiente fórmula y la imagen del triángulo, ¿verdad? Tenemos la fórmula, tenemos A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. Esto quiere decir que el lado 1 y el lado 2, que es el A y el B, tiene que ser igual a la hipotenusa, ¿sí? Que es el literal o la letra C. Vamos a ver más adelante. Tenemos aquí una pequeña fórmula. Dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos aquí, ¿verdad? Recordemos que esta es la fórmula, ¿no es cierto? C al cuadrado, que esto va a ser siempre igual a la A al cuadrado más B al cuadrado. Esto quiere decir que hipotenusa, ¿verdad? Va a ser igual al cateto 1 más el cateto 2. Tenemos aquí el esquema del triángulo, ¿verdad? Tenemos aquí ya aplicada la fórmula. Tenemos un triángulo de 90 grados, ¿verdad? Tenemos el cateto 1, el cateto 2 y la hipotenusa. Vamos a ¿qué? A reemplazar valores según la fórmula. Tenemos C, C va a ser la hipotenusa, como podemos observar aquí. Y colocamos, reemplazamos valores. 5 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Al cateto número 1, que es A, que está en la parte inferior, 3 centímetros. Vamos a colocar 3 al cuadrado, más el cateto B, que es 4 elevado al cuadrado. Simplemente lo que estamos haciendo es reemplazando valores según la fórmula. Y hacemos el procedimiento. En esta parte entra potencia, entra raíz cuadrada, ¿verdad? Y la suma. Vamos a ver. Empezamos con la potenciación. Multiplicamos dos veces el mismo valor que nos indica. 5 por 5, 25. Esto va a ser igual a 3 por 3, 9. Más 4 por 4, 16. Una vez que tengamos este resultado, procedemos a sumar. 25 bajamos como está. Va a ser igual a ¿qué? A 9 más 16, 25. 25, ¿verdad? Ahora aquí ingresamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25 me da 5. Entonces la hipotenusa es 5 centímetros. En este caso tenemos los tres valores, ¿verdad? Vamos a ver otro caso. Tenemos aquí, ¿verdad? Esto está en el libro. Tenemos aquí el ejercicio ya resuelto. Le vamos a ir resolviendo paso a paso. Dice, un edificio tiene una ventana a 4 metros de altura que requiere ser limpiada. Para ello, se debe colocar una escalera asentada a 3 metros de la pared. Pregunta, ¿cuántos metros deberá medir la escalera? ¿Verdad? Para resolver esta situación, primero analizamos el gráfico como este esquema forma un triángulo rectángulo. Podemos demostrar lo siguiente, ¿verdad? Primero vamos a verificar, ¿no es cierto? El esquema, ¿no es cierto? Vamos a analizar. Tenemos aquí el edificio, ¿verdad? La ventana está aquí, ¿verdad? Nos dice que mide 4 metros, ¿no es cierto? La altura. Tenemos una vereda, ¿no es cierto? Asentada de 3 metros, ¿verdad? Necesitamos aquí saber cuánto va a medir la escalera. En este caso, la escalera va a ser la hipotenusa. Y resolvemos acá, ¿verdad? Aplicamos la fórmula, ¿no es cierto? Tenemos aquí el esquema y hacemos lo siguiente. Entonces, el cuadrado de A
¿verdad? Que es al cuadrado, más el cuadrado de B, ¿verdad? Que esto va a ser igual a C al cuadrado. En comprobación tenemos, ¿no es cierto? La fórmula A al cuadrado más B al cuadrado, esto va a ser igual a C. Quiere decir cateto 1 más cateto 2, una vez sumado, me tiene que salir C, que sería la hipotenusa. Hacemos de la siguiente manera, reemplazamos valores, ¿no es cierto? Cateto 1, cateto 2. 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 5 elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a resolver. 9 más 16 me da 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Quiere decir que la hipotenusa o la escalera va a tener 5 metros, ¿sí? En esta parte. Tenemos aquí 3 ejemplos. Tenemos ejemplo de, para resolver, ¿no es cierto? Tenemos 3 fórmulas. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos da 3 fórmulas para poder resolver según el lado que vamos a realizar. Tenemos en este caso, la primera imagen, aquí tenemos un triángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Tenemos cateto A y cateto B, pero no tenemos hipotenusa, que es literal C, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar aquí la hipotenusa. Tenemos la primera fórmula. ¿Cuál es? C al cuadrado más, perdón, C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? Reemplazamos valores. Hipotenusa no tenemos, ¿no es cierto? Colocamos C al cuadrado, va a ser igual al cateto A, que es 6, ¿verdad? Esta parte, 6 al cuadrado más el otro cateto 2, que es 5 centímetros, ¿verdad? Reemplazamos 5 al cuadrado. Una vez que tengamos esto, procedemos a resolver. C al cuadrado va a ser igual a 6 por 6, 36, más doble de 5, 5 por 5, 25. Una vez que tenemos este resultado, procedemos a sumar. C al cuadrado va a ser igual a la suma de estos valores de los dos catetos, que me da 61. Luego seguimos. C, ¿verdad? Este 2 al cuadrado ya lo reemplazamos por la raíz cuadrada y va a ser igual a raíz de 61 es igual a 7.81 centímetros, ¿verdad? Recordemos que la hipotenusa, ¿verdad? O el valor de C va a ser 7,81 centímetros. Esto va a ser el valor. Recordemos que una vez que ya sacamos el resultado, ¿verdad? De la operación, ya sea suma o resta, procedemos a sacar la raíz cuadrada del valor total. En este caso, raíz cuadrada de 61 sería 7.81 centímetros. Esto es en cuanto a la fórmula para sacar la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo, ¿verdad? Vamos acá al siguiente imagen, a la siguiente imagen. Aquí tenemos, ¿verdad? Para la fórmula para sacar el cateto 1 y la otra para sacar el cateto 2, ¿verdad? Dependiendo de la forma del triángulo. En este caso, recordemos que para sacar la hipotenusa vamos a sumar y para encontrar el valor de los catetos, ya sea el 1 o el 2, vamos a restar. Tenemos aquí la fórmula C al cuadrado va a ser C al cuadrado menos B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. Quiere decir, hipotenusa, ¿verdad? Vamos a restar con el cateto 2 y nos va a dar el resultado del cateto 1. Seguimos, reemplazamos valores. Tenemos 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Esto va a ser igual a al cuadrado. Realizamos el ejercicio de potenciación 10 por 10, 100, menos 8 por 8, 64, y va a ser igual a al cuadrado. Una vez que tenemos este resultado, procedemos a restar. Restamos y tenemos un valor de 36, que va a ser igual a al cuadrado, que es el cateto 1, y sacamos la raíz cuadrada de 36, me da 6. Entonces, este valor que está aquí
6 se convierte en 6 centímetros del cateto número 1, ¿verdad? Y lo colocamos aquí. De la misma manera, para encontrar el cateto número 2, hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo procedimiento y obtenemos aquí un número 9 que se convierte en 9 centímetros, ¿verdad? Raíz cuadrada de 81, 9, ¿no es cierto? Entonces colocamos aquí en la parte inferior 9 centímetros, ¿sí? Y esa es la forma para poder encontrar, ¿verdad? Según lo que le pida el ejercicio, ya sea hipotenusas o catetos, ¿sí? Tenemos aquí el teorema de Pitágoras, es una relación entre los lados de un triángulo rectángulo, ¿verdad? En un triángulo rectángulo se puede identificar diferentes elementos. Como podemos observar, tenemos tres: los catetos, hipotenusa y ángulo recto. Esto es para que usted pueda identificar, ¿sí? En los catetos dice lados que forman el ángulo recto. Recordemos que los catetos van a estar, ¿verdad?, al lado del ángulo, ¿verdad? En el cateto 1 representa la altura, ¿no es cierto? Y el cateto 2 está en la parte inferior. Hipotenusa, lado mayor al triángulo opuesto del ángulo recto. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipotenusa va a ser el lado más largo, ¿sí? Y el ángulo recto va a ser en los 90 grados. Tenemos aquí. Recordemos, los elementos son catetos, hipotenusas y ángulos rectos. Tenemos aquí las fórmulas, ¿verdad? Fórmulas del teorema de Pitágoras. Como podemos ver, tenemos tres fórmulas, ¿verdad? Para encontrar según los catetos, ya sea la hipotenusa, el cateto 1 o el cateto 2. Tenemos aquí la fórmula principal, ¿verdad? Para encontrar la hipotenusa, colocamos la primera. Para encontrar el cateto número 1, hacemos la segunda fórmula. Y la tercera fórmula para el cateto número 2. Simplemente reemplazamos valores, ¿verdad? Y tenemos acá el otro esquema, triángulo rectángulo, ¿verdad? Especificando ángulo recto, ángulo A, que es cateto 1, ángulo B, cateto 2, y la hipotenusa que es, ¿verdad?, C. Tenemos aquí el ejercicio anterior, ¿verdad? Del libro, que esto está en el libro. Tenemos, ¿verdad? Como ya les expliqué anteriormente, ¿verdad? La A representa el cateto número 1, la B, el cateto número 2, y la letra C, la hipotenusa. Recordemos, partimos con la fórmula A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Tenemos las tres fórmulas. La primera, para encontrar la hipotenusa. La segunda, cateto 2. Y la tercera, cateto 1. ¿Verdad? Tenemos aquí un ejercicio, ¿verdad?, de un triángulo recto que tenemos que buscar la hipotenusa. En este caso, vamos a utilizar la fórmula, ¿no es cierto?, la primera fórmula. C va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esta fórmula la vamos a aplicar. ¿De qué manera? Vamos a colocar aquí. C va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? Simplemente vamos a reemplazar valores de la siguiente manera. A, ¿cuánto vale? ¿Verdad? Vale 3. B vale 4, ¿verdad? Elevamos al cuadrado y tenemos un resultado de 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Una vez que sumamos este valor, nos va a dar un valor de 25, ¿verdad? Y sacamos la raíz cuadrada de este valor, que nos da un valor de 5. Entonces, la hipotenusa va a valer 5. Aquí, 5. Ya, aquí en esta parte que los menciona el libro, ¿verdad? Nos enseña paso a paso de cómo realizar, ¿verdad? Reemplazar valores, ya sea para el cateto 1, cateto 2. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Cuál es la medida del cateto 2 del triángulo rectángulo? ¿Verdad? Tenemos en este caso, tenemos A.
¿verdad? No sabemos qué medida es, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos valores y restamos, ¿verdad? Tenemos aquí C, ¿cuánto vale? 10 al cuadrado menos el otro valor, cateto B, que es 6, ¿verdad? Reemplazamos valores y hacemos la potenciación en este caso. 10 por 10, 100, menos 6 por 6, 36. Me da un valor restando, este valor de aquí me da 64 y raíz cuadrada de 64 me va a dar 8. En este caso, el cateto A va a ser 8 metros. Recordemos que estamos con la letra M que nos dice que son metros, ¿sí? En esta parte. Y así procedemos a resolver todos los ejercicios. En este caso obtenemos la raíz de 3600 mediante descomposición de factores. Si no sabes sacar la raíz cuadrada, simplemente vamos a descomponer de esta manera. Recordemos que podemos agrupar de 2 porque es raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica, agrupamos de 3 valores. En este caso, como es cuadrada, simplemente de 2, ¿no es cierto? Y hacemos la multiplicación y obtenemos aquí un resultado. De raíz cuadrada de 3600 es 60, ¿verdad? La raíz cuadrada de 3600 es 60. En esta parte del ejemplo número 3 dice, ¿cuál es la medida de la altura del triángulo equilátero? ¿Verdad? Hacemos simplemente, reemplazamos, ¿verdad? Valores, nada más, y obtenemos el resultado. ¿Sí? Ya, tenemos aquí la actividad. Vamos con la actividad número 1. Dice, traza una altura en cada triángulo para obtener dos triángulos rectángulos. En este caso yo les voy a ayudar con el literal A. Si hablamos de altura, ¿verdad? Significa la altura máxima del triángulo. En este caso voy a trazar una línea, ¿no es cierto? Recta. Una vez que trazo la línea recta, obtengo dos triángulos, ¿verdad? Asimismo tiene que ser literal B y literal C. En el literal 2 nos dice, escribe los elementos del triángulo rectángulo, como ya vimos, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿no es cierto? Primero, el ángulo más largo, ¿verdad? Es la hipotenusa. ¿Con qué letra se representa? La colocamos aquí. Aquí igual, cateto 1 y cateto 2. Colocamos ahí lo que significa. Y en la parte de adentro, esto significa un ángulo recto. Ya sabemos cuánto es el ángulo recto, colocamos aquí el número, ¿verdad? En grados. Tenemos acá, literal 4. Completa las siguientes afirmaciones. Literal A. Para encontrar el valor de la hipotenusa, es necesario utilizar la fórmula. Como ya vimos, ponemos aquí la fórmula de la hipotenusa. Y acá vamos a colocar dos fórmulas, tanto del cateto 1 como del cateto 2. Y le colocamos aquí en este cuadro. Siguiente, literal. Extrae la raíz de cada número por medio de descomposición de factores. De aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer, ¿verdad? La mitad. Si tenemos mitad tercera, colocamos y luego agrupamos de 2, ¿sí? En esta parte. Y el siguiente literal dice, observa el gráfico y completa la tabla con las medidas del triángulo. Tenemos aquí una imagen de un triángulo con medidas, ¿verdad? Ya sabemos diferenciar cateto 1, cateto 2, ángulo recto y la hipotenusa. Vamos a colocar aquí los valores, ¿no es cierto? Cateto 1 ya sabemos, ¿verdad? Le colocamos aquí. Y aquí dice cateto 1 elevado al cuadrado. Colocamos y sacamos aquí la potencia y colocamos acá, ¿verdad? En este caso, vamos al primero. Cateto 1, 8. Cateto 1 al cuadrado, ponemos 8 elevado al cuadrado, va a ser igual a 8 por 8, 64, ¿no es cierto? Y así va a ser con los que faltan. Listo, estimados jóvenes estudiantes. Espero que hayan captado la clase de hoy y cualquier cosa me pueden escribir por interno. Hasta una próxima oportunidad.